quería hablarles de las vías involucradas en tacto y propiocepción. Nosotros tenemos distribuidos 31 nervios espinales agrupados según la región de la médula espinal de la que emanan. Y tenemos 12 nervios craneales. Estos nervios, por cierto, son mixtos, es decir, tanto motores como sensoriales. Ahora, la raíz dorsal está compuesta, la raíz dorsal está compuesta por axones sensoriales aferentes que tienen sus somas en los ganglios de la raíz dorsal y entran a la médula espinal por el asta dorsal. Fíjense que mientras más caudal nos vamos en la médula espinal, más somas de neuronas tenemos. A medida que nos estamos yendo hacia zonas más rostrales, vamos a tener mucho más materia blanca dada por todos los tractos de axones que se van acumulando a medida que vamos subiendo en el cuerpo, ¿no? O sea, vamos a tener cada vez más axones que se van incorporando a medida que nos estamos yendo a zonas más caudales. El área de inervación cutánea de un nervio espinal específico, ¿no?, sensorial, puede ser organizado en un mapa conocido como dermatoma. Es decir, el territorio inervado por cada nervio es un dermatoma. Y eso lo vamos a ver en un minuto. Esto es un esquema un poco más simplificado para repasar lo que vimos. En la médula espinal dijimos la información sensorial, propioceptiva, de presión, de vibración, de tacto, va a subir a los centros superiores, o sea, por tractos ascendentes que se encuentran en las astas posteriores de la médula espinal. Y dijimos que la zona más medial va a llevar información sensorial de los miembros inferiores del cuerpo. Estos son los fascículos gráciles. Si nos vamos a un lugar un poco más lateral en esta zona dorsal, vamos a tener a los fascículos cuneiformes que llevan información sensorial de los miembros superiores del cuerpo. La información sensorial que tiene que ver con temperatura, con dolor, va a subir en tractos que se encuentran más laterales a estos que llevan información de presión y propiocepción. Por último, también tenemos los tractos espinocerebrales que llevan información propioceptiva al cerebelo. Esos también van a ser laterales, pero eso vamos a verlos en un minuto y no con mucho detalle. Entonces, la vía que corresponde a los tractos sensoriales ascendentes, que llevan información de tacto y propiocepción, van a ser las vías de las columnas dorsales o vía dorsal lemniscal medial. Entonces tenemos, como vimos antes, esta información sensorial de tacto o propioceptiva va a subir por las columnas dorsales, va a hacer sinapsis y va a decusar en el bulbo raquídeo. Entonces aquí el tracto decusa y sube primero hace sinapsis en el tálamo, en los núcleos ventrales posteriores, y luego hace sinapsis en la corteza primaria somatosensorial, que ahora es contralateral con respecto al lugar donde se originó el estímulo. Entonces, recuerden, estos tractos suben y decusan recién en el bulbo raquídeo, y esto es diferente a los tractos del dolor, que decusan apenas entran en la médula espinal. Esto, de nuevo, es un esquema solamente para simplificar. Dijimos que las vías dorsal lemniscal medial va a subir y va a decusar entonces en el bulbo raquídeo, va a ir hasta el tálamo, los núcleos ventral posterior del tálamo, y de acá va a hacer sinapsis en la corteza somatosensorial primaria. Y también, como les dije muy brevemente, porque esto lo van a ver después, en el caso de dolor, temperatura, vamos a tener que la vía va a ser diferente. Acá la decusación va a ser en el mismo lugar en donde entró la información sensorial de la médula espinal. Ahí mismo decusa y después va a subir y va a hacer sinapsis también en el tálamo. La información sensorial que viene de la cara es transmitida por los nervios trigeminales. Los nervios trigeminales son nervios mixtos, llevan información sensorial y también hay nervios motores. Estos nervios trigeminales, que tiene 3 subdivisiones, ¿no?, la mandibular, maxilar y la oftálmica, son las que tienen entonces
información aferente y eferente. En el caso de la aferencia, que viene de la cara, los axones que traen información sensorial desde la cara, van a hacer sinapsis en el puente y ahí mismo van a decusar y van a subir hasta el tálamo. Acá es diferente al resto del cuerpo, donde no hay decusación hasta el bulbo raquídeo. Aquí no, acá en la cara va a entrar directamente, decusa ahí mismo en el puente y va a subir hasta el tálamo. En el tálamo uno puede ver un pequeño mapa topográfico. Ya hay una distribución que corresponde al cuerpo en los núcleos talámicos. Y lo que podemos ver es que los núcleos ventrales más mediales del tálamo van a ser donde se hacen sinapsis los axones que traen información sensitiva, por ejemplo, de la cara. En cambio, los núcleos laterales, ¿no? O sea, ventral, posterior, lateral, del tálamo, es donde hacen sinapsis los axones que traen información sensitiva del resto del cuerpo. Las vías espinocerebelares que van al cerebelo con información propioceptiva van a ser vías que son un poco diferentes, porque aquí fíjense que tenemos un tracto espinocerebral rostral que corresponde a la parte del cuerpo que está básicamente arriba de T6 más o menos. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, entran a la médula espinal, hacen sinapsis y esto sube directamente hacia el cerebelo. Entonces aquí no hay un cruzamiento. En cambio, en las zonas que están abajo de T6, toda esa información propioceptiva que entra por la médula espinal en zonas que son inferiores a T6 corresponden al tracto espinocerebral ventral. En este caso, la información propioceptiva va a entrar a la médula espinal, hace una sinapsis, esta neurona, su axón decusa, va a subir hasta el cerebelo y en los pedúnculos superiores, fíjense que hay una decusación, por lo tanto, hay dos cruzamientos básicamente. O sea, termina ipsilateral, pero luego de haber cruzado dos veces, porque acá hubo un cruzamiento que corresponde a la comisura anterior y luego hay otro cruzamiento a nivel de los pedúnculos cerebelares superiores. Todo esto es información propioceptiva que va al cerebelo. Como dijimos, un nervio espinal ha inervado un área cutánea determinada, ¿no? Entonces, esta área puede ser organizada en un mapa. Entonces aquí podemos ver en distintos colores las áreas, por ejemplo acá en el C5, qué área está inervando ese nervio. Y así con cada una de las áreas. Fíjense lo que pasa cuando hay una infección por el virus herpes zóster. El virus herpes zóster infecta a los ganglios de la raíz dorsal, a los somas que están ahí adentro. Cuando ocurre esa infección, una vez activado el virus, viaja por los axones. Entonces va a viajar por los axones y va a viajar hasta la zona de la piel que inervan todos esos axones. Y ahí se va a producir estos ampullidos, estas erupciones. Cuando uno mira cómo es la distribución de estos ampullidos o erupciones, lo que uno encuentra es que justamente corresponden a un dermatoma, porque es la zona que estaba inervada por estos ganglios de la raíz dorsal, ¿no? Entonces uno sabe perfectamente de qué ganglio de la raíz dorsal proviene. En la corteza somatosensorial primaria, como dijimos, vamos a recibir la información sensorial y las diferentes áreas del cuerpo no están representadas de forma equitativa, ¿no? Hay partes del cuerpo que están solo representadas, como ya hemos visto, como ser la zona de las manos, de los labios. En esta corteza somatosensorial primaria vamos a tener las áreas 1, 2, 3A y 3B. Las neuronas de las áreas 3B y 1 van a responder principalmente a estímulos cutáneos. Las del área 3A suelen responder a estímulos propioceptivos. En el área 2 responde a estímulos propioceptivos y táctiles. Y estas áreas más parietales, las 5, se activan durante, por ejemplo, movimiento de las manos. El área 3B es la que recibe el mayor input
del complejo posterior ventral del tálamo. Y fíjense que proyecta a las regiones 1, 2 de la corteza somatosensorial y también a la corteza somatosensorial secundaria. Por lo tanto, esta región 3B es clave para procesar información táctil. De la corteza somatosensorial secundaria hay información que va hacia el hipocampo. Entonces, los recuerdos táctiles de estímulos que sean muy relevantes para el comportamiento van a ser guardados ahí gracias a eso, gracias a estas vías que están relacionando el hipocampo con la corteza somatosensorial primaria y secundaria. Los campos receptivos del área 3B son los campos receptivos más pequeños. Los campos receptivos que son transmitidos a las áreas 1, 2 y 5 son los más grandes. La información que viene de los receptores superficiales de adaptación rápida y lenta van a transmitir la información a la región 3B, mientras que los receptores que se encuentran más profundos van a transmitir hacia, por ejemplo, el área 1. Entonces, la 3B, que tiene los campos receptivos más pequeños, van a provenir de, por ejemplo, los receptores de Merkel y los de Meissner, los corpúsculos de Meissner. En la corteza, fíjense que ahora estamos hablando de la corteza del área 3B. Aquí, todas las neuronas de una columna reciben inputs de la misma área del receptor y responden a la misma clase de receptor. Por lo general, las neuronas de una columna procesan una submodalidad como ser presión o vibración. Y como puede verse acá, cada columna recibe input de una parte del cuerpo. En este ejemplo, acá esta columna recibe información de los dígitos, del dígito D2, acá del D3, acá del D4 y acá del D5. Entonces, estas columnas adyacentes son dedos adyacentes. Pero fíjense que para cada dedo también se alternan columnas que reciben input de un tipo de receptor. Por ejemplo, acá recibe el input de un receptor de adaptación rápida y en la columna siguiente de adaptación lenta para el mismo dígito, y así para todos los dígitos. Y también va a ser así para las diferentes partes del cuerpo. Entonces, si hay un problema con esta área cortical, tenemos un déficit profundo en toda forma de percepción táctil, que esté mediada, mediada por estos mecanorreceptores cutáneos. Una lesión en las áreas 1 o 2 lo que origina es una incapacidad para utilizar información táctil, por ejemplo, para discriminar la textura, si es el área 1 la que está perjudicada, o el tamaño y la forma en objeto, si es el área 2 la que está perjudicada. Quería terminar hablando un poco brevemente de la corteza parietal, porque el lóbulo parietal es una estructura que integra información sensorial de muchos lugares diferentes, ¿no? Entonces la integra y la procesa de manera cognitiva. Entonces ayuda a coordinar relaciones espaciales, por ejemplo, si la información es táctil y proprioceptiva. Pero interpreta información sensorial de muchos lugares. Fíjense que está conectada con muchas áreas de la corteza de diferentes lugares, ¿no? Entonces, para este caso, para el sistema somatosensorial, tiene un rol importante la corteza parietal como una guía sensorial de movimiento. No es tan importante para el tacto discriminativo. Eso, como vimos, sería más bien como del área 3B. Esta más bien integra mucha información de una forma bastante compleja, y esto se puede ver claramente cuando hay lesiones en el lóbulo parietal. Porque ahí, cuando hay una lesión en el lóbulo parietal, se da que hay problemas para realizar tareas complejas. Entonces, por ejemplo, puede haber problemas para reconocer un objeto con el tacto, también para discriminar texturas. Y según dónde esté, en qué lugar del área de la corteza parietal esté el daño, puede haber problemas para, por ejemplo, orientar la mano hacia un objeto o para tomar el objeto con la fuerza adecuada. Entonces, lesiones en los lóbulos parietales pueden darnos cualquiera de estos problemas: aumento de los umbrales táctiles, que esté alterada la discriminación de 2 puntos, que haya pérdida del sentido de vibración y propioceptivo, y discriminar texturas, por ejemplo, o poder discriminar un objeto. Cuando la lesión es más hacia lugares más posteriores del lóbulo parietal, podemos tener apraxia táctil. Apraxia táctil es pérdida de la habilidad para ejecutar o llevar a cabo movimientos aprendidos y con propósito.
aún teniendo el deseo y la habilidad física para realizarlos. También podemos tener asterognosia, que es pérdida en el reconocimiento táctil de objetos, por más que la sensibilidad no se ha perdido, por supuesto. Entonces es un problema más complejo. Fíjense un ejemplo de apraxia táctil, donde hay una dificultad en la exploración manual de un objeto. Hay dificultad con utilizar las manos para interactuar con un objeto con un fin exploratorio. A una persona que ha tenido un infarto en el hemisferio derecho, la persona es diestra, se le pide escribir una serie de números con la mano izquierda y con la mano derecha. Estos números se le dicen a la persona. Se le dice 0, 1, 2, 5, 9 y la persona lo escribe con la mano izquierda y con la derecha. Como pueden ver, la persona no tiene problema para escribir. Escribe bien. Aún con la mano izquierda escribe bastante bien. Pero el problema se hace obvio cuando a la persona se le da un papelito que es como una lija con un borde que sobresale y que permite formar formas, ese borde que sobresale. Entonces, por ejemplo, si uno le da esa pequeña lija con bordes que sobresalgan de forma tal que forman una H, si la persona no puede ver no puede ver la lija, por supuesto, se la dan y con los ojos cerrados y solamente con el tacto tiene que adivinar qué es. Ahí es cuando se muestra un problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, le han dado lijas con números y le han pedido que escriba el número. O sea, la persona no puede ver la lija con el número, pero lo puede manipular y con la otra mano escribe lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, cuando manipula con la mano derecha y escribe con la mano izquierda, le dan un 0, un 1, un 4, un 6 y un 8, lo siente con la mano derecha, lo escribe con la mano izquierda y lo hace bastante bien. Cuando es al revés, cuando tiene que sentir el objeto con la mano izquierda y escribir con la mano derecha, como el infarto es en el hemisferio derecho, por supuesto, el problema va a venir cuando la información quiera llegar de la mano izquierda, ¿no? Porque recuerden que hay un cruzamiento. Entonces, no puede dibujar lo que está sintiendo con su mano derecha. Lo mismo cuando le dan un objeto que no es muy habitual, ¿no? Un objeto con estas formas, se lo dan en una mano y lo tiene que dibujar sin que lo pueda ver. Entonces, fíjense que cuando lo sostiene con la mano derecha y lo dibuja con la mano izquierda, lo hace bastante bien. Ahora, si cambian las manos, si lo tiene que palpar con la mano izquierda y dibujar con la derecha, ahí ya le cuesta más, no puede hacerlo. Entonces, es una apraxia táctil, la persona no puede dibujar la forma de los objetos que tiene en la mano. Ahora, si el experimentador le guía el índice, o sea, el dedo a la paciente, ¿no? Le toma la mano y le va guiando el mismo experimentador el dedo a la paciente, sí lo puede dibujar de manera correcta. Entonces, no se trata de una asterognosis, sino de apraxia táctil. Es decir, recuerden que asterognosis es cuando uno no puede reconocer el objeto al tocarlo. Entonces, si el experimentador guía esa mano, sí lo reconoce, entonces no hay asterognosis. Lo que hay es una dificultad en la exploración, como dijimos, manual con un objetivo. O sea, utilizar las manos con un objetivo exploratorio no lo puede hacer. Y eso es un problema en el lóbulo parietal, en la corteza parietal.